Muy buenos días a todos los participantes. Les damos la bienvenida desde las instalaciones de la edición de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 18 de enero, con el tema Los primeros minutos de atención en una emergencia masiva, a cargo del doctor Carlos Malpica Coronado, especialista en emergencias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al final. Doctor Carlos Malpica, bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Ya, muchas gracias. Bueno, el día de hoy queríamos más que presentar un tema, era conversar sobre qué es lo que deberíamos hacer como personal de salud cuando nos encontremos con una emergencia médica masiva. Lo que pasa es que habitualmente quienes responden a este tipo de eventos es el personal que está de guardia, que está de turno, y uno tiene que asumir. Entonces, la idea es darles algunas recomendaciones en base a la experiencia de eventos pasados y poner algunos ejemplos prácticos de cómo nos organizamos, ¿no? Entonces, vamos a definir brevemente qué es un evento con víctimas en masa. La siguiente. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de, esos son ejercicios de triaje, no es, la izquierda es un simulacro, la de la derecha es una emergencia médica, la siguiente. Entonces, es un evento que resulta con un número de víctimas suficientemente elevado como para alterar el curso normal de los servicios de emergencia y de atención de salud, una definición de OPS. Entonces, mientras más sea nuestra capacidad de absorción de heridos y pacientes, digamos, nuestra capacidad va a ser mayor de atención de víctimas en masa, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿qué es la primera recomendación? Imaginemos que nos dan la alerta o nos movilizan en el caso de un accidente de tránsito, que es altamente frecuente, ¿no? Chocan dos combis, o una combi con un bus, o dos buses. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, dentro de la estructura de la organización, es definir quién es el que lidera. O sea, tiene que haber alguien que lidere y tiene que haber alguien que secunde. O sea, si tenemos líder pero nadie secunda, no funciona. Si nadie lidera, tampoco funciona. Si hay dos líderes que se disputan el mando, tampoco funciona. Entonces tiene que haber alguien que de manera natural, por experiencia, por formación, etcétera, o por sus características de liderazgo, es quien asuma esa atención inicial. Entonces lo que buscamos es que cuando lleguemos al evento, tratar de tomar la foto. O sea, ¿a qué nos referimos con la foto? La foto es la imagen, ¿no?, que queda en nuestra retina o de una panorámica de todo el evento. Entonces ahí vamos a ver los buses, las llantas, si está de costado, si hay derrame de combustible, gente gritando, pues es una foto con sonido, ¿no? Gente gritando, gente atrapada, gente que pide ayuda, gente que intenta ayudar. Entonces tenemos que identificar dentro de eso quiénes son realmente los heridos, ¿no? Quiénes son los que están tratando de ayudar a los curiosos, y también identificar las fuerzas aliadas, quién está presente, serenazgo, policía, bomberos, y lo que tenemos que hacer de manera natural es tratar de articular con el resto de organizaciones, porque si llegamos, o sea, una equivocación frecuente de cualquier institución que hace primera respuesta es pensar que son los únicos que están respondiendo, y lo que tenemos que empezar a buscar es alianzas. Finalmente, como salud, no hay en sí competencia, entre comillas, porque al que le corresponde la atención de todo el proceso de la atención de salud es al Ministerio de Salud como ente rector. Entonces, debemos prepararnos para poder estar en capacidad de hacer ese liderazgo. Bueno, ya hablamos un poco de la foto. No exageremos. Si vemos que hay 4 heridos, no digamos que hay 40, ni tampoco digamos que no hay ninguno. Lo que ocurre frecuentemente en los accidentes de tránsito, por ejemplo, es que a veces llegamos al foco, vemos 2 heridos, que son los que no pueden caminar, y de pronto empiezan a aparecer 4, 8, 12, que pensábamos que eran los curiosos, y no son los curiosos, sino son los lesionados menores. Entonces, otra recomendación, no tengamos temor a equivocarnos, o sea, a informar y que después tengamos que rectificar, porque eso es lo normal, es lo que siempre pasa. La foto inicial
estamos en un evento que es dinámico, va cambiando minuto a minuto. Entonces, lo que yo dije a las 8 de la mañana puede ser diferente a lo que fue a las 8:30 o a las 9. No hay contradicción, sino que es un evento evolutivo. Cuando llegamos, dependiendo qué tanto hemos demorado, si somos los primeros en llegar, también tenemos que tomar en cuenta el relato de los curiosos, o sea, o de la gente que presenció el evento. Hay que valorarlo. O sea, por el nivel de detalle o por, a veces la gente también da información que no es cierta, es lo que la gente se imagina. Entonces, si yo digo, o sea, si digamos, yo escucho de que 3 personas diferentes, de manera diferente, me cuentan lo mismo, entonces debo valorar de que sí es cierto. Y me refiero, por ejemplo, de que sí, se llevaron 4 heridos. ¿Quién los llevó? No, no sé. No hubo una camioneta, los subieron y los llevaron. ¿A dónde los llevaron? Al hospital que está acá a la vuelta, no, al centro de salud. O sea, entonces tenemos que pensar de que la gente también no espera a que llegue la ayuda formal, sino que inmediatamente se autorrescatan y también se autoliberan y se autotransportan. Y la última recomendación es, tratemos de buscar un patrón lógico de lo que fue la emergencia. Me explico. Si fue un accidente de tránsito, lo que tenemos que tratar de ver es si fue de sur a norte, de norte a sur, si hubieron más vehículos involucrados, si hubo un despiste, si hubo una volcadura, si hubo derrame de líquidos. O sea, tenemos de buscar cuál fue el patrón del accidente. Tampoco perdamos mucho el tiempo. Lo que vamos a hacer es una aproximación, porque esas emergencias tan complicadas que a veces no entendemos qué pasó, ¿no? Alguna vez en la vía expresa, en la madrugada, un motociclista iba en sentido contrario en la vía sur-norte. Entonces se empotró contra un auto que venía en su sentido natural de conducción. El motociclista salió encima del vehículo, cayó en la parte de atrás y el vehículo se detuvo. Entonces llegó un patrullero, se estacionó, el herido quedó entre el patrullero y el auto que lo atropelló. La imagen, auto que atropelló, la moto adelante, el motociclista atrás del auto y atrás venía el patrullero que se estacionó, el vehículo de emergencia pegado al foco. Como es una zona de madrugada y hay casi una curva, no se va bien el patrón o las luces de la emergencia, y viene un segundo despistado y empotra al patrullero. Hace que el patrullero salte y caiga encima del motociclista. Entonces uno llega a la escena y lo que ve es una moto debajo de un auto, detrás del auto un patrullero que ha chocado por atrás el auto y debajo del patrullero motociclista. Uno dice, ¿qué pasó? No se entiende. Entonces, claro, cuando ya se desglosa, uno entiende y dice, pasó esto, ¿no? Entonces, eso es en la primera evaluación general. Excelente, doctor. Lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? Es importante saber de que la emergencia nos sorprende y el personal que esté en el hospital, en la situación, cercano al lugar, es el que va a tener que responder, así tenga una capacitación previa, una especialización o no, es el que tiene que estar preparado. También por eso es importante el propósito de esta telecapacitación. Entonces, estamos viendo de la evaluación inicial. Con respecto a el análisis de los tipos de emergencia masiva que hemos tenido aquí en el Perú, doctor, ¿cuáles han sido los principales accidentes masivos que hemos tenido para tener más o menos conocimiento? Una de las más antiguas es Tarata, ¿no? Tarata hace 25 años, 26 años. Tarata es una emergencia compleja en la que se conoce muy poco acerca de la teoría del sistema de comando de incidentes. Tampoco había un trabajo de conjunto de articulación entre las instituciones. No existía el SAMU todavía. Y era una emergencia compleja porque era un atentado terrorista, había explosivos, había gente atrapada, había incendio, había posibilidad que hayan más explosivos, lo que le dicen los cazabobos. Había que articular las acciones de extinción de incendios, rescate de víctimas, atención de heridos, evacuación de heridos, ¿no? El problema es que como no estaba estructurado o especializado, todo el mundo hacía todo a la vez. Y eso no funciona. En la práctica, por ejemplo, hubieron edificios que se revisaron 5 veces en las primeras 5 horas y hubieron edificios que después de 5 horas no habían sido revisados. Entonces, yo creo que si marcamos un punto cero en lo que es la respuesta a emergencias complejas, masivas, puede ser Tarata, ¿no? O sea, como el punto de quiebre, que generó toda una serie de análisis y cambios
en la modificación de cómo responder a emergencia. O sea, es innegable que en los últimos 20 años se ha avanzado mucho, pero todavía nos falta un poco más, ¿no? Otra emergencia emblemática, digamos, fue Mesa Redonda, ¿no? Mesa Redonda, al final hubieron casi 2 centenares de heridos y el transporte, lamentablemente, tampoco fue el más ideal, ¿no? Se llevaron muchos pacientes a muchos hospitales y después vino el reordenamiento de esos pacientes, ¿no? Realmente los que se pudieron rescatar después de horas del incendio son pocas personas, no llegan a 10 o 5, pero la mayoría, el grueso de los quemados, asfixiados, fueron atendidos en la primera media hora, en la primera hora, ¿no? Y evacuados en lo que se pudo. Entonces, justamente la idea de organizarnos en los primeros minutos, en una situación que es totalmente de caos, va a requerir primero de un liderazgo adquirido o impulsado, capacidad de articulación y una visión no del árbol en sí, sino de todo el bosque, ¿no? Y además pensar que es un tema dinámico. Vamos a la siguiente. Bueno, como somos personal de salud, en lo que tenemos que enfocarnos, finalmente, no es en el incendio, no es en los materiales peligrosos, no es en sí la movilización de los vehículos, en la seguridad perimetral. Tenemos que enfocarnos en nuestro core business, que son los pacientes. La ventaja como salud es de que vamos a estar presentes y vamos a ser necesarios en todos los eventos, porque en todos los eventos, independientemente de la naturaleza, siempre hay heridos, potenciales heridos o afectados. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de hacer una estimación inicial de los heridos, y si es posible incluso por gravedad. Digamos, verdes, prioridad 3, estables, amarillos, urgencias, en las que pueden entrar generalmente fracturas, golpes, personas que no pueden caminar por sí mismos o requieren ayuda, y las prioridades 1 o los códigos rojo, que son los pacientes, digamos, que están hemodinámicamente inestables, presentan complicaciones a más de 2 órganos o 2 sistemas, con sangrado, hipotensión, taquicardia, que van a requerir oxígeno, hacer hemostasis, van a requerir un mayor consumo de recursos. Entonces, esos pacientes son los que tenemos que darle prioridad en el manejo y estabilización en el foco. Ahora viene, ¿dónde los atendemos? Entonces, para eso tenemos que pensar en establecer un ACV, un área de concentración de víctimas, o lo que también denominamos un puesto médico de avanzada. Tenemos que tratar de contabilizar o estimar cuántos pacientes han sido trasladados de manera espontánea por los curiosos, porque también hay un número que es al lado de los hospitales. Entonces, para eso necesitamos tener también contacto con el sistema o la red hospitalaria. En el caso de Lima podemos hacerlo de manera centralizada a través del 106 y podemos hacer el monitoreo con el área de referencias de cada hospital si es que vienen llegando pacientes con estas características. Tenemos que estimar las necesidades, eso es muy importante. Si nosotros no proyectamos cuál va a ser el comportamiento o la tendencia de esta emergencia en la siguiente media hora o en la siguiente hora, no vamos a poder estar en capacidad de responder, porque la central los llama y les va a decir, ¿cuántas ambulancias necesitas? Entonces yo decir, no sé cuántas ambulancias necesito, pero si estás ahí tienes que definir cuántas ambulancias necesitas. Lo otro, ¿cuántos pacientes potencialmente vamos a requerir evacuar? Y si vamos a requerir evacuar, ¿a dónde es que los vamos a llevar? Más adelante vamos a hablar del registro de información, que es otro temita importante. Entonces, cuando hablamos de tiempos y movimientos, es que tenemos que tener o proyectar cuál va a ser nuestra necesidad de recursos en los siguientes minutos u horas para poder coincidir y no tener momentos en que nos falte ambulancias o momentos en que tengamos muchas ambulancias detenidas o momentos en los cuales no tengamos capacidad de trasladar pacientes a los hospitales porque no pudimos hacer la coordinación. Hay una frase muy antigua en el tema de emergencias que dice, no llevemos el desastre al hospital, ¿no? Entonces, para no llevar el desastre al hospital, lo que necesitamos es tratar, intentar de hacer una contención inicial y organizar dentro del mismo foco cuál va a ser la necesidad.
Lógicamente, los pacientes más inestables son los que deberían salir primero, ¿no? Pero nunca debemos quedarnos sin una ambulancia en el lugar. Con respecto a la primera diapositiva también, el que llega al foco de la emergencia es el líder, son los que están liderando entonces la Tienen que emergencia, asumir el esos son los liderazgo. que asumen. Entonces son los que deciden primero llamar a todos los demás refuerzos, por ejemplo, la policía, bomberos, el SAMU, ¿no? El 106. ¿Cómo participa entonces el Servicio de Atención Móvil de Urgencias en el caso de emergencias masivas? Claro, por ejemplo, ¿no? Actualmente las centrales están, la central 116 o 116, la 105 y la 106, la del SAMU, están articuladas desde hace un poco más de 2 años a través del sistema TETRA, ¿no? Hay un radio asignado por la policía en la que dice, atento SAMU, ¿no? Entonces, cuando ha habido, por ejemplo, en Breña hubo hace un par de años una casa en la que encontraron cerca de 60 granadas, 90 granadas. Entonces, justo días previos había habido un explosivo que al final detonó y mató a un policía. Entonces, cuando hay ese tipo de amenazas, por ejemplo, que no, o sea, no ha explotado nada, pero hay potencial, el 105 inmediatamente avisa al SAMU, ¿no? Entonces estamos en prevención. Cuando ha habido también la balacera de RIMAC de hace un par de meses, también se activó al SAMU. Lógicamente proceder con precaución. O sea, mientras que estén bajo fuego no podemos intervenir porque no tenemos asegurada la escena. Pero con el tema de bomberos tenemos una ventaja, ¿no? Como ellos publican online en la web las emergencias, podemos estar viendo o monitoreando, en todo caso, la necesidad o la intensidad del evento, ¿no? Además que también se puede escuchar el tránsito de las comunicaciones de bomberos. Entonces, sí hay un nivel de articulación. Lo que estamos tratando de trabajar es el minimizar los roces, digamos, ¿no? Y como SAMU, por ejemplo, tenemos personal del equipo técnico que generalmente en estos eventos se desplaza a la zona para no interferir probablemente con las atenciones o las funciones de atención del personal de campo de unidad y tener a alguien que asuma ese liderazgo y la articulación, sobre todo con el resto de la institución. Es lo que estamos tratando de hacer, desplazar a alguien del equipo técnico al lugar para que haga el enlace. ¿Y cómo se maneja en el caso? Hay una emergencia masiva, se identifica, por ejemplo, el distrito donde se ha realizado. En este distrito, en este lugar que tenemos, por ejemplo, tenemos tal hospitales cercanos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son nuestros aliados que nos pueden ayudar en ese momento de la emergencia? Ese manejo, por ejemplo, es de la central. O sea, en campo lo que van a decidir son las necesidades. El puente que colapsó, por ejemplo, en la Panamericana Norte, la información inicial era que habían 10 vehículos atrapados bajo el puente y que habían 20 personas heridas. Entonces, en medida de que se llegó y se evaluó, al final era un vehículo atrapado y fueron 2 pacientes, digamos, que estaban en los vehículos y se estima que fueron unos 10 o 12 personas que, digamos, tuvieron lesiones menores o estaban sobre los puentes. Porque además del puente del frente, que no se afectó, la gente también saltó del puente, ¿no? Y es un puente que tiene casi 5 metros. O sea, ha habido más lesionados. Pero la información va variando, ¿no? La información va variando y en todo caso, si hay un dato, pues, que sale de lo normal, al final se ajusta, ¿no? Doctor, ¿y cómo puede ser? Tenemos, por ejemplo, un grupo de médicos que estaba cerca del atentado, del lugar de emergencias, y mientras hacen las llamadas, coordinaciones, ¿cómo deben actuar ellos entonces? ¿Cómo deben entonces enfocar, realizar el triaje, la atención de los Claro, heridos, lo que mientras pasa es que llega la ayuda? es muy difícil o sea, digamos, atender una emergencia solamente con las manos, ¿no? Así es. Porque al menos necesitamos pues, guantes. O sea, pues, lo que nos pueden ayudar en todo caso es en el relato y en el dimensionamiento de la emergencia. Pero que alguien de manera espontánea, digamos, sale del hospital y está caminando y ve una emergencia y quiere ayudar, va a necesitar menos un maletín de Claro, primero que abordaje. está ahí. Primero zona segura, ¿verdad? Lo principal es Primero, la zona en segura. cualquier evento, todos los que hacemos siempre emergencia es asegurar la escena. Mientras que la escena no se asegura, lo mejor es no entrar. Hay un principio, es el principio del rescatador. Lo que dice el principio del rescatador es que el rescatador nunca debe ser rescatado.
cuando haces tu capacitación les dices, ¿no? ¿Qué es lo más importante de una emergencia? Les dices, primero yo, ¿no? Segundo yo, tercero yo. O sea, el concepto es el autocuidado. El concepto es el autocuidado y lo otro es, estamos yendo a ayudar, no a ser víctimas. Entonces lo que pueden hacer es entonces informar, ¿no? Así Tenemos es. esa fotografía del accidente y calcular cuántos heridos Si no hay, cómo se tenemos, realizó entonces el accidente, cómo se produjo, cuáles fueron las causas, ¿cuál es la posible, historia? ¿Cuál así es la la historia de historia, este evento? ¿Cuánto tiempo de evolución tiene? es O importante. sea, es importante. ¿Ha habido alguna atención realizada? ¿Hay una respuesta, no sé, distrital? ¿Hay una respuesta provincial? ¿La policía ha hecho traslados? ¿Llegó el grupo de bomberos? O sea, tenemos que ver más o menos la pequeña historia antes de que lleguemos. Antes de que... Muy bien, doctor, Y excelente. hay dos puntos o dos instalaciones que debemos, según el sistema de comando de incidentes, debemos prever, ¿no? Como salud. El puesto médico de avanzada, en este caso el área de concentración de víctimas, y lo segundo es el área de espera. ¿El área de espera de quién? El área de espera de las ambulancias. Como vamos a ver un poquito más adelante, una de las, digamos, de las autocríticas en general en la que fue la emergencia del Cerro San Cristóbal, es que varios vehículos de emergencia, ni siquiera ambulancias, de la policía, Serenazgo, bloquearon el único acceso. Entonces, se tuvo que hacer el desplazamiento de los heridos más distancia, porque no, el espacio era muy angosto. Entonces, lo que necesitamos además es que el personal que llegue, si estamos teniendo unidades o ambulancias en tránsito, dé la mejor ubicación y el mejor acceso, ¿no? Para especie de generar un sistema de flujo. O sea, entre el área de concentración de víctimas, donde van a estar los pacientes que van a ser evacuados al hospital, y el área de espera, la idea es que haya una comunicación, cada uno tenga un responsable y tengamos un registro de los pacientes. De tal manera que sabemos que la ambulancia A llevó al paciente 1 al hospital Alfa. Entonces, Excelente. si podemos tener trazabilidad de los pacientes que trasladamos, entonces va a ser mucho más sencilla la tarea después. Porque cuando ya pasaron 6 horas y estamos llamando a los hospitales a preguntar y qué atendieron y quién los llevó y qué ambulancia llevó quién, cuando queremos reconstruir la emergencia, primero que perdemos tiempo y perdemos información. Básicamente estar comunicados entonces entre todos los sectores que se Lo que pasa es que de participan en las repente emergencias. lo más fácil es llegar a una emergencia, que te toquen la Claro. puerta, abrir tu puerta, que te pongan un paciente e irte, ¿no? O sea, eso es lo más fácil. Digo lo más fácil porque no asumimos ninguna responsabilidad. Y lo que necesitamos es que la primera unidad que llegue sea la que asuma la responsabilidad de todo el componente médico. Claro, porque no podemos pensar de que el otro va a asumir esa responsabilidad, ¿no? Uno llega y tiene entonces encargarse de llamar, hacer los registros y comunicar que ellos son los líderes en esos momentos y que son las tareas que han realizado entonces para que no se dupliquen también información y que se pierda tiempo y vida. Al final es una cadena. O sea, lo que hagamos bien o mal en el prehospitalario va a ser el reflejo de lo que pase después en el hospital. Entonces, el jefe de guardia de la central me decía, ¿cómo yo activo o pongo en alerta a los hospitales o les digo que va a llegar tantos pacientes si no tengo el dato, ¿no? ¿Y por qué no tienes el dato? Porque la primera unidad no llegó y se instaló, sino se fue y trasladó. Doctor, ¿y cómo es esto de instalar esta área de espera y... Esto lo hicimos en la charla anterior del sistema de comando de incidentes. El sistema de comando de incidentes es, digamos, la organización de cómo responder a una emergencia. Entonces, allí lo que tenemos son instalaciones. Instalación es un lugar fijo, ¿no? Que cumple una función determinada. Entonces, tiene una sigla que se llama ACV, no es accidente cerebrovascular, sino es área de concentración de víctimas. Un lugar seguro, una zona segura, alejada, ¿cuántos Una metros zona. aproximadamente? No Dependiendo es de tanto la dónde esté. distancia, va a depender del tipo de emergencia. Entonces, tenemos, por ejemplo, que es un incendio, digamos, pueden ser pues 50 metros, ¿no? Si es un incendio con productos químicos, puedes llegar hasta una distancia de 400 metros. ¿Y cómo está organizada, estructurada? ¿Cómo se Es un realiza? lenguaje en la que la debemos manejar todos los que hacemos primera respuesta, sea bomberos, serenazgo, policía, Ministerio de Salud, todos debemos Es un manejar la sitio misma. limitado, no es que sea una tienda que lo van a armar en ese momento, no. En el momento se trasladan Más los que, pacientes en ese más que la momento ahí, infraestructura, haya camillas o no, es el concepto y el es espacio. el Como espacio. vamos a ver más adelante, puede ser una lona de colores. Siempre entonces tienes que haber entonces esta ACB. Tenemos que tratar de instalar el ACB para poder organizar el traslado de los pacientes y que los pacientes
Porque lo que va a pasar es que si dejamos que los pacientes fluyan, los hospitales próximos se van a congestionar con los pacientes más leves y les vamos a quitar capacidad de respuesta y capacidad operativa lo que necesitamos, que sean los pacientes más graves. Si no, vamos a terminar trasladando a los pacientes más graves porque colapsamos los hospitales cercanos. Entonces, en toda área de emergencia sí tenemos que tener entonces esta ACB y va a estar identificada, delimitada. Tiene siempre. sí, dice ACB en fondo amarillo, es un círculo con letras negras de fondo amarillo, y el área de espera se representa por la letra E. Entonces, digamos, si tenemos en la ambulancia la tripulación de 3, el médico es el que asume la coordinación, se dirige al puesto de comando. El enfermero o la enfermera es quien tiene que organizar el puesto médico de avanzada, y el piloto de ambulancia es el encargado de establecer el área de espera para las siguientes ambulancias. Entonces, esa ambulancia perdió capacidad de respuesta de atención operativa, pero lo que hemos ganado es capacidad organizacional, y es lo que va a permitir responder mejor el resto de la emergencia. Claro, porque puede suceder que en el caso que sea una explosión, puede seguir habiendo explosiones, se complica el incendio y aumenta ya el personal que pueda estar afectado. Interesante. Sigamos, por favor. Entonces, básicamente tenemos dos componentes, ¿no? La fase prehospitalaria y la fase hospitalaria. Está ligada por el transporte y también por todo el sistema de comunicación. Lo que pasa es que yo puedo tener hospitales en alerta, y una cosa importante, muchas veces, ¿por qué venían los hospitales? No, con toda razón. Los ponemos en alerta, ya sea un simulacro o una emergencia real, y al final nunca le llevamos ningún paciente. Acaba la emergencia y el jefe de guardia sigue esperando y sigue separando su cama, y nadie lo llamó y le dijo, oye, gracias, mira, felizmente no requerimos la cama o las camas, y se hace la alerta, ¿no? Pero lo que tenemos que acostumbrarnos es a cerrar círculos y a que nada se dé por entendido. O sea, si te molesté en la mañana para que me habilites una cama o un par de camas de pacientes de tal o cual emergencia y no las utilicé, lo que tengo que hacer es llamarte y decirte, mira, al final estimamos que eran 10 pacientes, pero solo me trasladamos 5. Y de esos 5 al final ya no utilizamos tu hospital, muchas gracias. Entonces cerramos el círculo. O sea, son detalles, son finuras, pero es el arte de la coordinación. Entonces, de lo que hagamos bien o mal en el prehospitalario va a repercutir de manera directa en lo que es el hospitalario. Sí. La siguiente, por favor. Ahí. Entonces, esto es, por ejemplo, una cadena o una secuencia sencilla, ¿no? Un flujo. Estacionamos el paciente en el puesto médico avanzado, y yo no veo, no hay carpa, no hay nada, es una lona, es un piso. Es una zona segura porque no se ve humo, no se ve vapores, no se ve gases, nadie grita. Estacionamos el paciente, clasificamos o tipificamos, estabilizamos si lo requiere, y se procede a la evacuación. Entonces, ahí lo que tenemos de manera próxima, ¿no?, es las ambulancias en el fondo, que están ahí a unos 20 metros, que sería el área de, digamos, el área de espera, y muy contiguo tenemos la pista. O sea, ahí nomás está el fondo de la pista. Entonces, ahí es una foto, digamos, muy sencilla, claro, aparentemente es de pocos heridos, pero es una manera como organizar, ¿no? Tenemos el ACB, donde están todos tendidos, se está clasificando, se estabiliza, o sea, digamos, tengo un paciente con taquicardia, inestable, le pone oxígeno, canalizar una vía, y en todo caso, si es una prioridad 1 o un código rojo, inmediatamente le doy prioridad para la evacuación. Y si tengo yo el hospital de destino, y puedo al hospital de destino decirle que es un politraumatizado, un traumatismo abdominal cerrado, un traumatismo abdominal abierto, un objeto incrustado, inhalación de humos, lógicamente va a ser, o sea, es un diagnóstico sencillo, no necesitamos detalle de presión arterial, saturación, sino la PEPA. Este es el caso. Entonces ya uno con cierta experiencia, lo que puede hacer es imaginarse, proyectarse qué tan delicado viene ese paciente. Bueno, en el caso de la recepción, básicamente, ¿qué realizamos en ese Hay que hacer el registro del paciente, si tiene un número de DNI, el nombre si es posible, y cómo está llegando o quién lo trae, ¿no? Excelente. Porque, acompañante, claro, si tuviésemos un accidente aéreo, por ejemplo, los restos del avión van a quedar en 2-3 kilómetros. Claro. O sea, y vas a tener que concentrarlos
en varios PMA para poder dar una atención, ¿no? En el caso que haya sobrevivientes. Excelente. ¿Y en la clasificación? En la clasificación es el triaje, o sea, es verde, amarillo o rojo. Sí. Prioridad 3, 2, prioridad 1, estabilización, lo básico y la evacuación Y de la inmediato. evacuación. Excelente. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo establecemos la prioridad? La prioridad la podemos establecer en base a tres aspectos. La gravedad del paciente, o sea, qué tan alteradas están sus signos vitales o qué tan alterado lo vemos, está sudoroso, pálido. La posibilidad de supervivencia. Lo que pasa es que hay pacientes tan graves, que a veces hay exposición de órganos en tórax, por ejemplo, que nos va a demandar tanto esfuerzo, y viene el tipo de intervención, que prácticamente vamos a necesitar reanimar. Entonces, cuando empezamos a hacer la animación, vamos a necesitar muchos recursos. A veces 3, 4 personas, 2 maletines, el monitor desfibrilador y al final, lamentablemente, la sobrevida de los pacientes con trauma múltiple que llegan a un paro cardiorrespiratorio es inferior al 4 o 5%. Entonces, destinamos todos los recursos y dejamos a los demás que no estaban tan graves y al final intentar salvar a uno, no salvamos a 4 y al final no salvamos a ninguno de los 5, ¿no? Claro. Porque intentamos se murió y los otros 4 que estaban en espera también. Es muy importante entonces de estar capacitados para poder realizar un buen triaje. Atender al más grave, pero si el más grave está tan grave, mejor es moderar la intervención. Muy bien, ¿no? Eso es el concepto en una emergencia masiva. No es... Claro, lo ideal es salvar todas las vidas posibles. Pero en ningún caso llamamos a escasos recursos, por ejemplo, recursos humanos o recursos de equipos, tenemos que priorizar. Entonces, es muy difícil quitarle el chip al personal de salud que atiende, decirle tú vas a llegar primero y lo que vas a hacer es no atender. Lo que tienes que hacer es evaluar. Eso es lo complicado. Eso es lo complicado. Ese chip, ¿cómo lo sacamos? La siguiente. Entonces ahí tienes otro ejemplo, ¿no? Son lonas de color, no necesariamente una carpa, ¿no? Claro, están los brazos cruzados, ves ahí está, eso es un simulacro, ¿no? O sea, sí, claro. Sí. La siguiente. Bueno, emergencias de diferente tipo. La siguiente. Deslizamientos, que eso tenemos frecuente en nuestro país. O un alud, un white, o sea, toda la ladera se vino abajo. La siguiente. Otro tópico, el arte de la coordinación. Entonces, no podemos llegar a una zona de estrés, a una zona donde se están haciendo varias labores a la vez y llegar en una actitud de conflicto. Es más, el personal de salud, una de las características o algo que nos caracteriza es que somos Suiza, o sea, generalmente somos personal neutro y somos conciliadores, o sea, debemos ser los conciliadores en la emergencia. Y digo conciliadores porque nosotros no vamos a liderar todo el proceso o toda la emergencia. Nuestro core business y donde debemos centrarnos es el paciente, o los pacientes, o las víctimas. Entonces, hay que enfocarse en la articulación de todo el componente o de toda la respuesta médica. O sea, todas las ambulancias que estén en el lugar, o sea, hay que hacer la articulación. Entonces, no llega a decir, yo estoy al mando y todos se reportan a mí. O sea, no. Entonces, ¿cómo se hace? Hacemos un registro, hay que hacer un directorio, que lo vamos a ver más adelante. Uno se acerca ambulancia por ambulancia, quién está al mando, de qué institución es, qué tipo de ambulancia es, qué capacidad tienes. Y vamos a hacer un directorio, cuál es tu número de teléfono, porque hay un momento en que la emergencia, digamos, al comienzo hay muchos heridos, o lo otro es que nos hemos movido por un riesgo potencial. Entonces, hagamos un inventario de los recursos. ¿Con qué recursos contamos y de qué instituciones? Y cómo coordinamos. Entonces, como yo me decía, más importante que saber a quién llamar es tener su número de teléfono. O sea, yo puedo saber que puedo llamar a Juan, a X, Y, pero lo más importante es tener el número a quién tienes que llamar. Entonces, no perdemos tiempo. Entonces, ante necesidades emergentes, hay que pensar fuera del cajón. Me refiero a que no solamente debemos enfocarnos en lo que tengo al frente, sino lo que tengo que pensar es cómo va a proyectarse esta emergencia, lo que se llama el curso de la emergencia.
Está yendo bien, está yendo mal, se va a prolongar, vamos a requerir agua, alimentos, abrigo, mascarillas de algún tipo especial, algún aditamento, o sea, eso es lo que necesitamos, que no solamente el líder organice la atención inicial, sino que proyecte qué es lo que va a pasar en las siguientes horas. La siguiente. Doctor, y con respecto a al registro, ¿no? Estos formatos que necesitamos para obtener esta información, ¿hay registros, formatos estándar o cada uno tiene sus registros o en qué debe consistir este tipo de registros? Ya. Según el SSI hay modelos de Ah, formatos, perfecto. pero cada país tiene libertad, digamos, de adecuarlo a su realidad. Este, como no está extendido masivamente los conceptos del sistema de comando de incidentes, pues no hemos llegado a la necesidad o esa etapa de registro. Entonces, el problema es que así como nosotros no avisamos al jefe de guardia del hospital que ya acabó la emergencia y que no vamos a necesitar las camas, otra cosa que no hacemos es el cierre de las emergencias. O sea, necesitamos también tener un cierre de la emergencia. Tener una reunión, hacer un debriefing, ver lo que se hizo bien, lo que se hizo más o menos, lo que se hizo mal, porque eso también libera. A veces hay gente que se siente culpable porque hizo o no hizo determinada cosa. No es un tema de echarse la culpa o quién tuvo más estrellas, sino es cómo podemos tomar las previsiones en base a esta emergencia para que en la siguiente emergencia no nos pase lo mismo. Acá lo que vemos es un resumen, ¿no? Tenemos en el foco búsqueda, rescate, triaje. Tenemos luego en la parte médica que está en celeste, puesto de mando es el casillero rojo. Tenemos triaje, primeros auxilios, estabilización y evacuación. El control de tránsito o el modelo de evacuación, sea aérea, terrestre, en barco, lo que se necesite. Luego, el primer triaje lo vamos a realizar donde esté el paciente. El segundo triaje lo vamos a hacer en el ACB, que nos va a servir para priorizar cuál sale primero. La evacuación. La evacuación, exactamente. Vamos pensando en la evacuación. Y cuando llega al hospital, ya hacen otro tipo de triaje. Lo que van a buscar es si el cuadro es quirúrgico, el cuadro es médico, si va a hecho trauma, si va a requerir algún análisis especial, si va a pasar a una sala común. O sea, es otro. Cada momento se aplica un triaje diferente. Pero cuando todos los pacientes son trasladados sin ninguna coordinación y llegan al hospital, en el hospital se arma el caos. Una pregunta, doctor. ¿Todos los pacientes deben ser trasladados? No. Hay capacidad de dar en el lugar. Así O es. dar indicaciones o aplicar signos de alarma, ¿no? Cuando tienes un paciente, no sé, una intoxicación por lejía, ¿no? Les cuento un caso. Será un año, un poco más de un año, hubo en una planta de gaseosas en Trujillo, hubo una fuga de un producto químico que lo usan para hacer congelantes, para hacer hielo, amoníaco. Entonces, 3 trabajadores de la planta se contaminaron de amoníaco. Como tenían seguro social, lo que hicieron espontáneamente es llevarlos directamente a la emergencia del hospital de salud. Pues en la emergencia, lógicamente, llegaron todos pestilentes, los atendieron y creyeron que lo más conveniente era, como habían inhalado vapores, que estaban con insuficiencia respiratoria, vamos a llevarlos a la UCI. Y los subieron a la UCI. El problema es que los minutos siguientes, lo que se hizo es se contaminó el servicio de emergencia y la UCI. Entonces, todo el personal de salud incluso estaba expuesto. Hace también años pasó eso en El Salvador. Hubo un tanque cisterna con ácido nítrico, un fumante rojo, y fueron pacientes sin coordinación y operativos al hospital Casimiro Ulloa. Entonces, también pasó lo mismo. Se bloqueó la emergencia por el alto nivel de presencia de... Entonces, para estos casos vamos a necesitar un área de descontaminación. Tenemos que lograr implementar un DECON de descontaminación para pacientes. Los bomberos tienen su DECON, pero es para el personal de bomberos. No tenemos un DECON para pacientes. Entonces, para ese tipo de emergencias vamos a tener que desarrollar esa capacidad. Tener un DECON portátil para la limpieza, la descontaminación inicial de pacientes. Y así van saliendo cosas.
O sea, Así es. entonces tenemos que trabajar escenarios en el tema de materiales biológicos, químicos, biológicos. Los biológicos sí tenemos capacidad ahorita. O sea, tenemos las cápsulas, hay trajes, pero tenemos que ir trabajando escenarios. O sea, ayer la noticia ha sido el atentado en la Escuela de Policía de Colombia. Colombia viene por un proceso de paz. La FAO dijo, yo no he sido ya. Entonces, ¿quién fue? Pero lo real es que hay 26 muertos y hay más de 40 heridos. Pues ayer Bogotá, su sistema de emergencia, o su sistema de emergencia, tanto en el prehospitalario como en el hospitalario, ha estado sometido a un estrés, ¿no? Porque se han abierto todos los hospitales, se ha empezado a hacer atención no solamente en el hospital militar, el hospital de policía, sino en el resto de entidades, con el ánimo de salvar la mayor cantidad de vidas. Así es. La siguiente. Entonces, para terminar, había otro temita que era el registro de información. ¿Cuál es la finalidad del registro de información? Es que al final de la emergencia yo tenga la capacidad de poder reconstruir la secuencia, por ejemplo, en que llegaron las unidades al lugar. ¿Qué unidad llegó primero? ¿Qué unidad llegó después? ¿Quién vino a cargo de cada unidad? ¿Cuánto personal participó, tanto de bomberos, policías, serenazgo, SAMU, etcétera? ¿Por qué? Porque eso sirve como información para el tema de alimentación, el tema de refrigerios, la justificación del gasto, etcétera. Entonces, necesitamos también un directorio con responsables por institución, incluso por responsables de cada unidad. En la emergencia, cada unidad es un ente autónomo. Entonces, si yo tengo que coordinar con salud, tengo que hablar con el coordinador de salud para que el coordinador de salud mueva la unidad. Entonces, si hablas de un puesto de comando, la idea es que muevas directamente las unidades a donde necesitas que estén. Tratar de tener un panel, un papelógrafo, una pizarra, donde tengamos los datos más importantes y tratando de ser esquemáticos, o sea, de manera ordenada. Cualquiera que llegue debe entender lo que estamos haciendo. ¿Cuántas ambulancias tenemos? ¿Dónde están ubicadas? ¿Quién está al mando? ¿Cómo me comunico con la ambulancia A, B, C, etcétera? Tenemos que proyectar, es muy importante pensar en el bienestar del personal. Tenemos que proyectar los requerimientos del personal. Vamos a requerir agua, vamos a requerir alimentación, abrigo, botas para el agua. O sea, tenemos que darle el entrenamiento necesario para la respuesta a esa emergencia. Es un manejo logístico, pero que en emergencias que se prolongan, vamos a ver que es necesario. El que esté a cargo tiene que estar siempre listo a entregar el mando. No tanto el mando, sino a poder estar en capacidad de hacer un reporte actualizado de lo que pasó desde que empezó la emergencia hasta los últimos 15 minutos previos al tiempo actual, ¿no? Y tener siempre a la mano un pequeño resumen, redactar un pequeño resumen de la historia de la emergencia. Hemos participado en tantas unidades, la emergencia ha consistido en tal cosa, se produjo en este lugar, empezó de tal manera, hemos desplazado tantos vehículos, tanto personal, etc. ¿Por qué? Porque eso va a facilitar a los comunicadores a poder redactar sus notas de prensa, y más lo pueden hacer en el mismo lugar, y poder compartir con la prensa en general. Cuando es una emergencia compleja y no fluye información, lo que empieza a suceder son las bolas. Y las bolas son tan destructivas que al final generan temor, generan pánico en la población. Y lo que tenemos que hacer es tratar de transparentar lo más posible la información. Puede haber desfase de una hora, pero la idea es transparentar lo más posible la información. Cuando fue el caso de Mesa Redonda, por ejemplo, en el comienzo se había la información que eran 10 heridos, que eran 15, que eran 20. A las 9 de la noche los programas decían que eran 20 heridos, o 20 fallecidos, perdón. Y ya a las 9 de la noche se tenía información que había más de 200 cuerpos. Entonces, el tema es cómo tú pasas de decir, no son 20, son 200. Entonces, lo que se hizo es empezó a aumentar poco a poco la cifra, y al final, en la contabilidad final, fueron cerca de 300 cuerpos. Y más o menos 50 desaparecidos. ¿Y quién es el que se comunica directamente con la prensa? ¿Quién está autorizado? No, ¿Cómo realizan entonces esa tipo de comunicación? emergencias ya se maneja pues, generalmente las cabezas de las instituciones, ¿no? Entonces, uno finalmente prepara el reporte para la institución. Lo ideal sería en algún momento incluso que el comunicado de prensa sea multiinstitucional, o sea, cada uno aporta el segmento que le corresponde y se hace un informe unificado, ¿no?
sería lo ideal para evitar las contradicciones. Eso. Si no, uno dice que hay una cantidad de muertos, otro dice que hay otra cantidad de muertos, y al final o sobran muertos o faltan muertos. Nadie entonces está autorizado del personal de salud está atendiendo a dar ninguna declaración. Las declaraciones se hacen exactamente, pero lógicamente tiene que haber una autorización. No autoriza. La emergencia chica no, pero si es una emergencia compleja, lo mejor es, por los canales habituales, se indicará quién es el vocero. La prensa trabaja en eso y dice, fulano de tal va a ser el vocero. Claro, tomamos este registro de la información es un trabajo bastante grande también, bastante amplio. Porque además es continuo, porque son las fotos que van pasando hora con hora. Y lo que, si comparamos con la información inicial, esto puede tener una gran variación. Pero es importante tener el registro. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos estamos? ¿Cuántas unidades tenemos? ¿Dónde están ubicadas? ¿Dónde le han trasladado los pacientes? ¿Dónde las características? Las causas, el lugar. Dice muy sencillo. La paciente Juan Pérez, 27 años, traumatismo múltiple. Fractura de cadera, Posibilidades no, si está estable. No, o sea, cada vez tiene una pequeña ficha de atención. Eso lo dan en el ACB. Pero tener una planilla al final muy sencilla, con el registro de paciente, edad, sexo, posible diagnóstico, si fue trasladado o no, en qué fue trasladado y a dónde fue trasladado. Entonces, con esa información, simplemente al final acabas tu planilla, le tomas una foto, la pasas a la central y solamente confirmamos en todo caso igual los traslados o las atenciones hechas por el resto de la institución. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Por algunas fotos de recuerdo de emergencia, sí. Con esta foto de ayer, dramática, está circulando un video, de verdad, eso es de internet, ¿no? O sea, no es, realmente ha sido un golpe tremendo al pueblo colombiano. Lamentamos profundamente el hecho, ¿no? Nuestra solidaridad, porque creo que el valor más preciado es la vida humana, ¿no? Y cualquiera que atente contra ella va contra todos los principios de la sociedad. Esta es otra escena. Pero esa es la anterior. Mira, por ejemplo, acá no vemos ninguna unidad, ningún vehículo. O sea, han hecho un perímetro de seguridad y solamente a pie, ¿no? Los cajos que están sueltos son de las personas que estaban allí, ¿no? La siguiente. Pero no es que metemos las unidades, es más, acá han hecho igual un perímetro. Entiendo que están los grupos de primera respuesta con cierta restricción, pero igual solamente entra el personal estrictamente necesario. Alguien con una mochila ahí, ¿no? Me imagino que tendrán ahí todo. Sí, pues están llevando, deben ser, una mochila pesa, ¿no? Sí. Debe llevar cuerdas, debe llevar mosquetones, material pesado. No parece un maletín médico. No parece. La siguiente. Entonces, ese ejercicio visual, por ejemplo, que estamos haciendo ahora es importante. O sea, estamos interpretando una foto. Así es. Que es lo que vamos a ver en la escena, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos? ¿No? Dos planos. Acá el perímetro de seguridad y allá las unidades. No sé qué es el CTI, no sé qué es el CTI, pero si veo personal que está con equipos blancos, con, digamos, scrap blancos, deben ser los de criminalística, los de laboratorio de criminalística, ¿no? Y varias unidades. O sea, para hacer el levantamiento para perimetrizar la escena, ¿no? Vemos al medio, en los dos planos, un oficial que le están dando las condolencias o lo están acompañando. O sea, que es una persona un poco mayor, ¿no? ¿Cuál sería el impacto para los oficiales? O sea, el tema es complejo, no solamente son los heridos, hay enfermos que se descompensan porque no se puede manejar a veces el tema emocional. Sí, así es. Entonces también requieren otro tipo de atenciones. La siguiente. Bueno, esta es una foto de Tarata, edificios demolidos, hoy incendio, humos. Las puertas se abrían hacia adentro. No solamente la puerta tú la ves, o sea, la puerta tú la abres solamente hacia adentro. Pero a veces la onda explosiva entra desde adentro del edificio, hace que la puerta se quede hacia afuera. La siguiente, no hay lunas, no hay marcos, no hay nada. La siguiente. Mesa redonda, una foto emblemática. ¿No? La siguiente. Esta es la volcadura del bus del Liceo San Cristóbal. Entonces, de una u otra manera, con estos hechos nos hemos sentido identificados. Lo que debemos ser conscientes es que a cualquiera le puede tocar. Esto de turno hoy día y me toca hoy. ¿Y qué es lo que voy a hacer?
¿Cómo me voy a organizar? ¿Qué es lo que tengo que informar? ¿En qué momento lo tengo que informar? Entonces, requiere varias habilidades. Si no las contamos, trabajemos en ellas. Trabajemos más en el liderazgo, trabajemos más en el arte de redactar, concretar información. Mejoremos el trato cuando llegamos a la emergencia. O sea, Claro, también el trato. Uno a veces está muy estresado y... Exactamente. O llegas y quieres imponerte o dices... No, yo, por ejemplo, estuve viendo un paciente X que tenía un hueso de pollo atragantado en el esófago, ¿no? La mamá. Entonces vino un señor que era abogado, ¿no? Entonces estaba el gastroenterólogo, porque hay que ver si está, lo veía el otorrino o lo veía el gastroenterólogo. Lo veía el gastroenterólogo. Está viendo la placa radiográfica y se mete el familiar, ¿no? Dice, yo creo que, disculpe que opina, pero yo creo que deberíamos entrar para cortar el hueso. Y yo, ¿qué está hablando, no? O sea, opinemos de lo que sabemos. Opinemos o demos opiniones de lo que más o menos conocemos y lo que tenemos seguridad. No digamos cosas por decir, o sea, y sobre todo opinemos de nuestro tema. Si no es médico, hablemos de temas médicos. Sí, así es. De todos modos, bueno, a cualquiera le puede pasar, ¿no? También un profesional médico que puede impactarse, ¿no? O choquearse en ese momento también. Por supuesto. No, por eso es importante que todos, el personal de salud, deba estar preparado en emergencias, ¿no? Tenemos que trabajar también en el aspecto psicológico. O sea, el post-evento, porque no todos asimilamos de manera... Una de las cosas más dramáticas, por ejemplo, es cuando se queman niños, por ejemplo. Porque uno al final se siente identificado y piensa que pueden ser los suyos. Entonces, eso afecta mucho y golpea a los equipos de respuesta. Entonces, tenemos también que ver el resto de componentes. Pues como vemos, los primeros minutos son realmente complejos. Una emergencia demora a veces 30, 40 minutos en más o menos ordenarse. Y es más, en esos minutos sigue llegando más gente, sigue llegando más gente, sigue llegando más gente de respuesta. Entonces, ¿cómo te articulas en un evento que está en plena evolución? Eso es complicado. Es complicado. Es complicado y en todos los escenarios. Hay que tratar de estar preparados, ¿no? Prevenidos. La única manera es vivirlo, ¿no? La única manera es vivirlo. Preparados en emergencias, ¿no? Saber cómo realizar el RCP básico, tenemos una última lámina. El triaje. Sí, es el momento menos pensado, la hora menos indicada, el día más complicado, que vamos a presentar las peores emergencias. La ley de Murphy. Dice, no va a pasar. No, dicen, no es posible que pasen dos emergencias igual. Y pasan las emergencias. Muchísimas gracias. Doctor Carlos Malpica Coronado, médico emergencista del Servicio de Atención Móvil de Urgencia del Ministerio de Salud. Agradecemos a todos los participantes que se han conectado. Saludamos al Centro de Salud Palmira, Centro de Salud Loreto, Centro de Atención San Marcos, Centro de Salud Miraflores, Diris Aucayali, SAMU, Diris en Lima Este, Hospital Regional de Cajamarca, Hospital de la Merced de Paita, Hospital Provincial Acobamba, Hospital de Sullana, Red Oxapampa, Red Centro, Hospital Guillermo Díaz de la Vega. El tema, doctor, ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Va a quedar en esta telecapacitación colgada en el canal de YouTube Telesalud Minsa. Esperamos que todos puedan compartir el link y poder visualizarlo nuevamente para estar entonces preparados y saber cómo actuar en los primeros minutos ante emergencias masivas. Doctor Carlos Malpica, lo esperamos próximamente en nuevas telecapacitaciones. Muchísimas gracias. Gracias.